Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante ti y en Cristo, en esta iglesia, con los hermanos amados. Gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir la vida cristiana hasta ahora, a pesar de que estamos en una situación muy difícil y complicada por varias razones en nuestra vida. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos. Y por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que podamos vivir esta vida cristiana más correctamente, fuertemente para tu gloria. Protege, ayuda, guía a los hermanos de todas las iglesias de Perú para que se pueda propagar el evangelio más fuertemente a través de nosotros. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Busquemos la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Primeramente busquemos texto principal de hoy, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Busquemos Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hasta aquí. Hoy vamos a pensar con el título de La Buena Unidad. ¿Sí? La Buena Unidad. Esto es el título de hoy, La Buena Unidad. La ciudad Corinto está ubicada en una costa de Grecia, ¿sí? Como aquí en Chimbote, una costa, ¿no? ¿Sí? Ciudad Corinto, ubicada en una costa de Grecia. En aquella época, Corinto fue una ciudad rica, ¿sí? Donde se desarrolló el comercio. Aquí en Chimbote también, yo escuché algunos hermanos dijeron que aquí era la puerta más rica del mundo, ¿sí? Antes, ¿sí? Más rica. Primera puerta, ¿sí? Puerto, primero puerto, primero puerto y el más rico puerto del mundo, me dijo a algunos hermanos. Sí, Ciudad Corinto también. Un puerto, una ciudad, estaba en costa y muy rica. Y en Corinto había muchos templos en los que adoraron a los ídolos. Desarrollado mucho esta ciudad. Sin embargo, también la iglesia que tiene la salvación estaba en Corinto, ¿sí? Pero por los entornos de la ciudad había muchos problemas morales en la ciudad de los santos de la iglesia de Corinto. Ellos recibieron la salvación, pero su vida no cambió inmediatamente y adecuadamente, muy lamentablemente, ¿no? Por lo tanto, ocurrieron muchos problemas en la iglesia, ¿sí? Esto es el contenido del texto principal de hoy. Aquí, versículo 11, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 11, también, si lo tienen, leamos juntos. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros
contiendas, ¿sí? Había contiendas. A través de Primera de Corintios y Segunda de Corintios podemos ver que la iglesia de Corinto había muchas divisiones, ¿sí? Muchos problemas, muchas divisiones. Por eso, apóstol Pablo envió esta carta, ¿sí? Envió la carta a los santos de Corinto. Esto es carta de Primera de Corintios y Segunda de Corintios. El contenido de su carta fue así: si somos hijos de Dios por recibir la salvación, tenemos que cambiar adecuadamente y tenemos que establecer la iglesia firme para que trabaje el Señor, ¿sí? Así dio este consejo. Pero la iglesia de Corinto no era así. Es muy lamentable, ¿no? Entonces, hoy vamos a averiguar qué problemas tenía esta iglesia de Corinto. Uno por uno vamos a averiguar. Aquí explica muy bien, Primera de Corintios capítulo 1, aquí explica bien acerca de estos problemas. Aquí, versículo 12, también, versículo 12, si lo tienen, leamos juntos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Sí, de esa manera. A través de este versículo podemos saber que la iglesia de Corinto fue dividida. Es muy triste, ¿no? Fue dividida por unas partes, así que apóstol Pablo les envió esa carta, Primera de Corintios, como el texto principal, ¿sí? Dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así envió esta carta a los hermanos de la iglesia de Corinto. Aquí dice hermanos, ¿sí? Hermanos, ¿qué significa? ¿Sí? Hermanos, usa esta palabra hermanos. Esto significa que los que han sido hijos de Dios por la sangre de Jesucristo, los cristianos, ¿sí? Envió esta carta a los cristianos, hermanos. Nosotros somos hermanos, ¿no? Entonces, esta carta también para nosotros, ¿sí? Pensando en este concepto, vamos a aprender la palabra de hoy. Para ellos, Dios se hizo su Padre y se llaman hermanos y hermana mutuamente. Y Pablo les envió esta carta. Os ruego, ¿sí? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí usa la palabra rogar, ¿sí? Rogar. Pero al ver la lengua original, podemos saber que aquí también tiene un significado de aconsejar, ¿sí? Rogar, también aconsejar. Podemos entender en este concepto, aconsejar. Rogó, también aconsejó. Por lo tanto, podemos entender que el apóstol Pablo también hizo un pedido y a la vez un consejo a los hermanos de Corinto. Entonces, pensemos, cuando damos un consejo a otras personas, les contamos generalmente con nuestros propios pensamientos, ¿sí? Y nuestras propias lógicas. Así damos un consejo a otras personas. En mi opinión, conforme a mis experiencias, según mi pensamiento, yo sé que usando esta forma, ¿sí? Esta frase, hablamos a las otras personas, dando estos consejos, con mi pensamiento, ¿sí? Con mi experiencia. Pero aquí apóstol Pablo no dijo, ¿sí? No dijo de esa manera, sino dijo así: os ruego, ¿sí?
usando, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el nombre de Jesucristo. El consejo, pensemos el consejo. El consejo es muy necesario en una situación, ¿sí?, muy importante. Necesitamos un consejo de otra persona, ¿sí? Por eso la Biblia también dice acerca del consejo de esa manera. Aquí Proverbios 27:9 y 19:20 dice así: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre, ¿sí? Aquí menciona de esa manera. Aquí también, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Consejo es muy importante, ¿no? Pero, ¿cómo aconsejamos? ¿Sí? Es muy importante. El dar y recibir consejo son muy importantes, pero al mismo tiempo son muy difíciles. Es muy difícil. Pero podemos aprender la manera adecuada de rogar, ¿sí?, de aconsejar por medio de la carta del apóstol Pablo, ¿sí? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, entre los hermanos, por el nombre de Jesucristo, no por mi pensamiento, no por mis experiencias, ¿sí?, no por mi criterio, en el nombre de Jesucristo. Esto es un consejo muy adecuado para los cristianos, ¿no? Apóstol Pablo no les rogó, aconsejó según sus pensamientos y según sus experiencias, sino en medio de muchas oraciones, él pensó la voluntad de Dios y pidió por el nombre de Jesucristo. Es algo muy adecuado. Rogar por el nombre de Jesucristo significa el rogar por el amor de Jesucristo, ¿sí? Por el amor de Jesucristo. Jesucristo es Dios mismo, ¿sí? Dios es el amor. Entonces, rogar por el nombre de Jesucristo significa rogar por el amor de Jesucristo. Este amor es muy importante, ¿no? Pablo tenía el corazón anheloso hacia la iglesia de Corinto, ¿sí?, hacia a los hermanos de Corinto. Con este corazón les rogó, les aconsejó. El apóstol Pablo se alejó de su tierra natal y predicó el evangelio yendo a las provincias de Grecia, en otro país, ¿no? Ciertamente él habría tenido muchas dificultades por esto, ¿no? En un país extranjero. Debía aprender otro idioma y su cultura y soportar muchas dificultades como un extranjero. Habría sido difícil. Así fue establecida la iglesia de Corinto a través de este sacrificio de apóstol Pablo, ¿sí? Él trabajó mucho con todos los hermanos. Pablo conoció y amó la iglesia de Corinto más que nadie. Él tenía un amor, gran amor hacia los hermanos de Corinto, iglesia de Corinto. Por lo tanto, Pablo esperaba que la iglesia creciese sanamente y fuertemente. Pero muy lamentablemente tenía muchos problemas en esta iglesia. Pero, entonces, a pesar de que él quería mucho que puedan crecer los hermanos de Corinto, pero tenía muchos problemas. A él le venían las noticias de que hay conflictos en la iglesia de Corinto en aquel momento,
¿Cómo sería el corazón de Pablo? ¿Sí? Muy triste, ¿no? ¿Qué es la iglesia entonces? ¿Qué es la iglesia? La que el Señor, iglesia, la que el Señor ganó derramando sangre, es la iglesia. Señor ganó, ¿sí? Derramando su sangre, propia sangre, es la iglesia. Por eso la Biblia dice, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hechos capítulo 20, 28 dice así, ¿sí? Tiene este significado, un significado muy grande, un significado muy precioso, muy importante. La iglesia, nuestra iglesia también. Jesucristo ganó con su propia sangre, ¿sí? Con su sacrificio, con su muerte. La iglesia es donde trabaja el Señor, pero si hay conflictos y divisiones en ella, no puede trabajar el Señor. Y además, los mundanos van a reprochar tales iglesias. Sí, por eso es muy triste que tiene un problema de la iglesia, una división de la iglesia. Por eso, cuando Pablo escuchaba las noticias acerca de los conflictos en la iglesia de Corinto, le daba mucha pena. Sí. Pablo quería que se recuperaran de nuevo y la iglesia fuera utilizada por Dios de manera valiosa. Con este corazón anheloso, él escribió esta carta. Él escribió la carta a la iglesia de Corinto. Por eso, él les está rogando, ¿sí? Está rogando, está aconsejando de esa manera. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Meditemos esta frase. Podemos entender el corazón de apóstol Pablo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el amor de Jesucristo, por el amor de Dios. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es? Jesucristo. Él murió por nosotros. Sí, Él murió por nosotros. Apóstol Pablo está rogando con el nombre de tal Jesucristo que murió para nosotros. Entonces, ¿cuáles los problemas tenía la iglesia de Corinto? Son los conflictos con las contiendas a causa de nuestra naturaleza carnal. Es decir, son los conflictos a causa de presumir de su dignidad y de su autoridad. Carnalmente. Estas discordias podrían suceder en nuestra iglesia ahora mismo también, ¿sí? Podría suceder. Debería manifestar solo Dios y su autoridad en la iglesia, pero uno quiere presumir de su propia autoridad y su orgullo, así que se genera conflictos en la iglesia. Es algo muy lamentable, ¿no? Estas cosas son la causa de casi todos los conflictos. No piensan de Dios, sino más bien piensan en sí mismo. Entonces empiezan las divisiones, ya que quieren defender su cara y su autoridad y sí mismos, más que guardar su fe y proteger la iglesia. Estos conflictos están sucediendo no solamente en la iglesia de Corinto, sino también en las iglesias de nuestra época. Debemos cuidar esto. ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Quién es el dueño? El Señor, ¿sí? Pues, ¿qué cosa quiere darnos el Señor?
como dueño de la iglesia. ¿Qué cosa quiere darnos? ¿Qué cosa quiere dar a las personas el Señor a través de la iglesia? ¿Qué cosa? ¿Cómo piensan ustedes? ¿Comida? ¿Sí? ¿Algo, regalos? No. La iglesia quiere dar el evangelio, el amor de Dios. Esto es el único propósito de la iglesia, ¿no? El evangelio. Eso es lo que hizo Jesucristo para nosotros, ¿no? Jesucristo murió por nosotros, para salvar a nosotros, para enseñar, para aprender, ¿sí? Este evangelio existe, la iglesia. Jesús hizo este trabajo preciosamente, murió en la cruz. El Señor quiere que todo el mundo lo conozca a través de la iglesia. Pero la gente olvida el evangelio y quiere dar propiedad y su propio pensamiento y su dignidad personal. Por eso olvida el propósito verdadero de la iglesia y aparecen las iglesias que son diferentes a la Biblia. ¿Sí? Es algo muy lamentable. Iglesias falsas. Entonces, ¿por qué suceden tales cosas? Las épocas siguen pasando, ¿no? Pero la naturaleza de los hombres no se cambia. Naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando ejerzcamos nuestros propios pensamientos y experiencias en la iglesia, van a empezar divisiones y conflictos. Debemos cuidar en esto. Por eso, apóstol Pablo no rogaba por su pensamiento, ni por su experiencia, ni por su justicia, sino por el nombre de Jesucristo, rogaba a los hermanos de Corinto. Jesucristo, él mismo, es la razón de existir la iglesia y principio de la iglesia. ¿Acaso ocurren algunos problemas y conflictos en la iglesia? ¿Acaso nos equivocamos? Si damos la prioridad al evangelio en la iglesia y queremos obedecer al Señor, estos problemas se van a resolver, ¿sí? Tenemos que poner prioridad al evangelio, porque el Señor los restaurará, ¿sí? Porque el Señor es el dueño de la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Cabeza de la iglesia es nuestro Señor, Cristo. Cuerpo de Cristo es la iglesia. De vez en cuando el cuerpo tiene heridas o está enfermo, ¿no? Pero se va a restaurar enseguida si recibe tratamiento correctamente, ¿no? De igual manera, en la iglesia a veces pueden ser heridos, tener conflictos y dificultades, pero cuando pongamos el evangelio delante de todo, cuando obedezcamos a la palabra de Dios, Dios restaura la iglesia sin duda para que Él mismo trabaje y anuncie el evangelio. Esto es el principio de la iglesia. Sí, vamos a poner prioridad al evangelio en nuestra vida también. Cuando tenemos muchos problemas, debemos poner prioridad al evangelio. Es un principio ¿cómo se dice? Universal, dice. Es un principio, ¿sí? Sí o sí. Es muy importante. Es la promesa de Dios. Al ver las divisiones de la iglesia de Corinto, podemos saber que ellos insistieron en sus opiniones, en su dignidad y en su propia autoridad, y así que siguieron teniendo conflictos. Entonces, ¿qué es la
mejor manera de poder evitar los conflictos en la iglesia. Al estar a punto de ocurrir conflictos, primero tenemos que esperar. ¿Para qué? Para las cosas más importantes. ¿Qué es más importante que mi opinión y mi autoridad personal? Es el Evangelio, ¿sí? Es algo muy obvio, algo muy simple. Es el Evangelio. Es Jesucristo. Él es el principio de la iglesia. Cuando nos olvidamos de esta esencia e insistamos en nuestras opiniones y autoridades, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Se acumulan más conflictos. Y si se acumulan más conflictos, ¿qué pasaría? En un momento olvidaremos el propósito de la iglesia. Olvidando la esencia, se van a luchar uno contra otro, criticando por las cuestiones carnales. Es muy triste, ¿no? Entonces vamos a pensar la pelea, ¿sí? Pelea entre las parejas, entre los matrimonios. Pensemos, ¿se pelean por un asunto muy grave desde el principio? ¿Cómo piensan? ¿Muy grave desde el principio? No. ¿Sí? Esposo, ¿cómo vivimos para nuestra nación? ¿Sí? ¿Se pelean diciendo con esta cosa? No. ¿Sí? La causa por la que empieza la pelea es algo muy pequeño, ¿sí? Algo muy pequeño. ¿Por qué pone su media aquí? ¿Por qué no ordenar esto? ¿Sí? Sí, desde pequeño. Pensemos. Pero en esto añaden sus sentimientos y se ponen a olvidar la esencia. Quieren insistir en sus propias autoridad y voluntad. Por eso la pelea se vuelve más grave, ¿sí? Chiquito, desde chiquito. En la iglesia, ¿sí? En la iglesia se podría suceder estas cosas también. Debería manifestarse la justicia y la voluntad de Dios a través de la iglesia, pero por discutir cosas pequeñas desaparece la esencia más importante. Si pasa esto, al fin los hermanos van a recibir daño, herida en medio de estos conflictos. Si tenemos una herida en nuestro corazón, no es fácil curarla. Si esta situación se continúa, ya va a desaparecer la esencia de la iglesia y Dios no podrá trabajar con ella. La iglesia es como una casa, como un hogar. En nuestra casa queremos recuperar el cuerpo y la mente, cansados, y tener la paz del alma y espíritu, ¿no? En casa, en hogar. Es un lugar muy tranquila, debe ser muy tranquila y paz. Porque llevando nuestra vida social, nos enfrentamos a unas dificultades y nos cansamos, ¿no? Luego volvemos a casa y nos recuperamos de nuevo, nuestra mente, nuestro cuerpo. De igual manera, nuestro espíritu se tropieza, se rompe y se cansa en este mundo. Luego nos reunimos en la iglesia y recibe la consolación y volvemos otra vez a tener la fuerza. Así podemos realizar una batalla espiritual de nuevo en el mundo, ¿sí? Esa es la vida cristiana. La iglesia debe hacer este papel.
¿no? La iglesia es donde se reúnen juntos los santos que tienen la misma fe, reciben la fuerza por la palabra de Dios y se consuelan unos a otros y se esfuerzan por cumplir la voluntad de Dios teniendo el mismo propósito. Esa es la iglesia, ¿no? Pero la iglesia es donde se juntan las personas imperfectas, por eso ocurren también las cosas que suceden en el mundo. Se pelean a causa de la diferencia de opinión, hablan mal de otras personas, crean discordia, hacen envidia. Podrían pasar estas cosas en la iglesia también, lamentablemente. ¿Por qué? Se reúnen las personas que cada uno vivía en otros, entonces, por unas décadas, ¿no? Al pensarlo, es algo muy normal, muy natural que tener conflictos en la iglesia, ya que se han reunido diferentes personas. Pero ya tenemos la misma fe. Esto es muy importante. Tenemos misma fe y vivimos en el mismo Padre Dios. Por eso, en medio de la iglesia, el hecho de que podremos tener conflictos, pero podremos comprender más el amor de Dios, ¿no? También seguimos a Jesús, que es nuestro ejemplo. Por eso Jesús nos dijo aquí, San Juan, capítulo 13, versículo 34, San Juan, capítulo 13, versículo 34. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amar, ¿sí? Amor de Dios. Tenemos que amar a unos a otros. Dios nos dijo este mandamiento para los cristianos. Y también el apóstol Pablo también dijo así, Romanos 15, versículo 1 al 3, Romanos 15, 1 al 3, aquí también busquemos, también explica bien acerca del consejo de Dios, ¿sí? Acerca de consejo que cómo tenemos que hacer en la iglesia, entre los hermanos. Romanos capítulo 15, versículo 1 al 3, aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Otro versículo aquí también, versículo 5 al 7 también, leamos juntos. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Aquí explica muy bien y también muy importante este versículo. En aquella época, Pablo les logó así, porque había muchos conflictos en la iglesia. Nosotros también tenemos que contemplar
siempre estas palabras. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Sí? Eso es muy importante. Significa así, recibíos, ¿sí? Recibíos los unos a otros, debemos soportar las fraquezas de los débiles, que os améis unos a otros, como dice la Biblia. No se agrada a sí mismo, no deben presumir de su propio pensamiento y su propia dignidad. Pero no es fácil de poner en práctica estas cosas. Sí, no es fácil. Sin embargo, tenemos el motivo por el que podemos hacerlas. ¿Por cuál razón podemos amarnos y recibirnos unos a otros? ¿Por qué tenemos que amarnos y recibirnos mutuamente? ¿Por qué? Aquí en la Biblia hay la respuesta, ¿sí? Ya leímos aquí. ¿Por qué? Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. También, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios, ¿no? El motivo de esa vida que ama y recibe a unos a otros es que Cristo nos ha mostrado primero el ejemplo, buen ejemplo. ¿Y por qué hemos recibido su amor? Ya recibido su amor. Si hemos entendido su amor verdaderamente, podemos soportar las flaquezas de cada uno de nosotros y podemos recibirnos y amarnos. También tenemos que hacerlos como cristianos, que recibimos el amor de Dios. Asimismo, nuestro Señor quiere que lo cumplamos. Es el mandamiento del Señor hacia la iglesia. Es también la responsabilidad de la iglesia, ¿sí? Responsabilidad de nosotros. Entonces, la iglesia puede vivir sanamente y puede mostrar la obra de Dios a través de tal iglesia, a través de tal cristiano. Aquí, de nuevo, 1 Corintios 1:10, texto principal, 1:10, también miremos en la pantalla, leemos juntos. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Aquí sale la manera de estar unido perfectamente. Dice 3 cosas, ¿sí? Aquí aparece 3 cosas. Habléis todos una misma cosa, ¿no? En una misma mente, ¿sí? Y en un mismo placer. 3 cosas. Hablamos misma cosa, ¿sí? En un misma mente y mismo placer, ¿sí? Para parecer, mismo parecer, ¿entienden? ¿Sí? Mismo parecer. ¿A qué se refieren estas cosas? ¿Qué es lo mismo que tenemos? Podemos decir que esto es el Evangelio, ¿sí? Todo conectado con el Evangelio, ¿sí? Nosotros tenemos mismo Evangelio y también la misma fe de la verdad cierta que hizo Jesucristo en la cruz. Jesucristo murió en la cruz en vez de nosotros, para nosotros. Dice aquí, habléis todos una misma cosa, ¿sí? Estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Qué es esto? ¿Sí? Es decir, si recibimos esto en una sola palabra, es así.
estéis unidos perfectamente bajo la cruz de Jesucristo, ¿sí? Bajo el Evangelio. Podemos decir de esa manera, bajo la cruz de Jesús. Estéis unidos perfectamente bajo la cruz de Cristo. Bajo la cruz de Cristo podemos perdonar a cualquier persona y podemos reconciliarnos con cualquier persona. ¿Por qué no podemos perdonar a alguien? Porque no está bajo la cruz. Debemos pensar sinceramente en esto, como un cristiano. Como un mundano, no tiene ningún significado este principio, pero para los cristianos debemos pensar. La cruz es la esencia y el único motivo de nuestra fe. Por lo tanto, tenemos que pensar siempre todas las cosas bajo la cruz. Bajo la cruz, si pensamos, no hay ningún problema. ¿Sí? Pablo pone énfasis en esto, ¿sí? Para los cristianos, para los hermanos de la iglesia de Corinto. De esa manera está rogando a la iglesia. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es decir, hermanos, os ruego bajo la cruz de Jesucristo. Se puede decir que significa lo mismo, ¿no? Es igual contenido. Se puede decir que un hombre que piensa todas las cosas bajo la cruz de Jesucristo, y el que piensa todas las cosas mirando la cruz, es el cristiano maduro, ¿sí? Cristiano maduro. Entonces, ¿qué pueden hacer los cristianos maduros espiritualmente? ¿Qué pueden hacer ellos? Ellos hacen que la iglesia sea una. Sí. Aquí nuestra iglesia hace más o menos casi 10 años, ¿no? Casi 8 años. Hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuántos cristianos están maduros en nuestra iglesia? Debemos pensar en sí mismo. Yo también. Yo hace más de 25 años que recibí la salvación, pero yo soy maduro o no. Sí, debemos pensar. Nosotros tenemos todavía este cuerpo, ¿sí? Por eso, estas personas, estos cristianos maduros, ellos hacen que la iglesia sea una. Es muy importante, ¿no? ¿Y qué harán? ¿Qué harán los cristianos inmaduros? Al contrario, ¿qué harán ellos inmaduros? Ellos crean conflictos en la iglesia. Es muy lamentable, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón de estos conflictos? Pensemos. Aquí, 1 Corintios 1, 12, de nuevo, miremos la pantalla, leamos juntos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. En aquel momento había una división en la iglesia de Corinto. ¿Pero por qué? Tener intimidad entre los hermanos es muy importante y también muy normal, ¿sí? Tener intimidad entre los hermanos es muy importante y también muy normal. Pero si uno tiene la demasiada intimidad hacia una cierta persona, podría empezar a dividirse en las partes. Sí, podría. Pablo, Apolos, Cefas, ellos no han tenido diferente fe, ¿sí? Pero los que siguieron a ellos demasiado humanamente produjeron divisiones. ¿Por qué?
Para ellos, la intimidad personal era más importante que la fe bajo la cruz. Debemos cuidar en esto. Entre los hermanos, intimidad es muy importante, pero siempre bajo la cruz, bajo la cruz. Hacer divisiones en la iglesia es la causa de todos los conflictos. Por tener la demasiada intimidad hacia una cierta persona y por tener relación íntima con otra persona, a veces pasamos por alto o justificamos su culpa. Pero de todas maneras, lo incorrecto es incorrecto. El pecado es pecado. El pecado mismo no puede ser la bondad. No podemos mirarlo como algo bueno. En la Biblia sale un matrimonio que con un mismo corazón, ¿sí? Con un mismo corazón cometió pecados y fueron juzgados. Sabemos, ¿sí? La historia de Anania y Zafira, ¿sí? Hechos sale esta historia. Ellos tenían mismo corazón, amistad, demasiado humanamente. Ellos eran un matrimonio, una pareja. Ellos cometieron pecados contra Dios teniendo un mismo corazón equivocado. Ellos escondieron el dinero engañando a las personas, ¿no? Y ellos se encubrieron sus pecados unos a otros. Sí, unos a otros. Pero al fin, los dos fueron condenados. Sabemos esta historia, ¿no? Su intimidad les dirigió a la perdición. Ellos murieron. Su intimidad carnal fue más importante que Dios y que la iglesia. Es muy lamentable. No debe repetirse esta cosa entre nosotros. Las personas amistosas cometen juntos pecados con un corazón y los ocultan mutuamente. Pero el Espíritu Santo no será engañado. Es decir, Dios no será engañado nunca jamás. Dios, Espíritu Santo es Dios. Es imposible para nosotros tener otras cosas más importantes que Dios y nuestra fe. Nuestra prioridad en el Dios, en el Evangelio. Cuando tengamos la fe sana, también tenemos relaciones personales sanas. Al tener salud, la iglesia, todo irá perfectamente. Sana iglesia, ¿sí? Es muy importante. Ageo capítulo 1, versículo 6, Ageo 1, 6. Aquí, Ageo 1, 6. Si lo tienen, leamos juntos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Es muy lamentable. ¿Por cuál razón pasó esto? ¿Ocurrió esto? ¿Por qué? Están ocupados por su propia obra, más por la obra de Dios. Siguiente versículo, versículo 9. Aquí también, versículo 9. Leamos juntos. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Sí? Meditemos bien, ¿sí? No quiero decir
no quiero decir que el trabajo de cada uno de nosotros es insignificante. No quiero decir así, sino a veces tenemos que sacrificar nuestro trabajo para la obra de Dios. Como cristiano, somos cristianos. Entonces, en este concepto debemos pensar. Somos hijos de Dios. Sí, nuestro trabajo es muy importante, pero ¿dónde ponemos nuestra prioridad? Debemos pensar. En el momento en que tenemos que sacrificarnos y nos parece que tenemos algún daño, pero nunca será así. Si somos cristianos verdaderos, nunca será así. Dios nos queda dar todas las cosas. Nos puede dar, ¿sí? Dios nos puede dar todas las cosas y a la vez también nos puede quitarlas. Dios. Este Dios está mirando todas las cosas de mi vida. Está mirando. Tiene mucho interés a nuestra vida porque somos hijos de Dios. Algunos de los hermanos tienen sus hijos, no. No tienen ningún interés a su hijo, no. Siempre tenemos muchos intereses, ¿sí? A mis hijos. Dios también está mirando todas las cosas de mi vida con mucho interés, con un amor. Él está mirando cómo decidimos, ¿sí? Cómo decidimos en las situaciones difíciles, en cualquier situación. ¿Por qué? Para que Él ve nuestra prioridad de corazón exactamente. Ya sabemos bien la historia de Job, ¿no? Dios le permitió todas las cosas y en un momento le hizo perder todo. Dios puede hacer esto. ¿Por qué? Dios estaba mirando el corazón de Job. Job no abandonó su fe en cualquier situación. Dios sabía. Para Job, Dios era prioritario siempre. Dios lo miró y al final le entregó todas las cosas y lo consoló. ¿Sí? Sabemos esta historia. Lo leemos y aprendemos a través de la Biblia. Ya sabemos. Entonces, si sabemos en este principio cómo debemos vivir, ¿sí? Debemos vivir de esa manera. Ya Dios también quiere ver nuestro corazón. Pensemos. Me olvidé una palabra. ¿Sí? Esta fuerza, ¿qué es esto? Gravedad. Sí, gravedad. Sí, una ley, es ley de naturaleza, gravedad. ¿Sí? Cualquier cosa se cae, así, es gravedad. Es una ley, la ley general, universal. ¿Todos creen en esto? ¿Alguien quiere, cuando se pone esto, va a subir arriba? Nadie cree en esto, porque es una ley. Dios creó esta ley. Dios creó todo el mundo, universo. Entonces, aquí está la ley de Dios. ¿Entiende? Aquí la ley, todo se aplica a todas las personas. Para nosotros también. ¿Usted cree en esta ley, gravedad? También debemos creer la ley de Dios. ¿Sí? Dios quiere ver a nuestro corazón. Aquí la promesa de Dios es, si ponemos prioridad en el Evangelio, la cosa de Dios, todo recuperará, todo ayudará, todo guiará. Esta es la promesa de Dios, también la ley de Dios. Si uno cree en esta ley, naturaleza, debemos creer la ley de Dios. Pero al ver
nuestra vida, a veces creemos o a veces no creemos. Por eso Dios no puede ayudar, ¿sí? Esto es muy simple, pero muy importante, ¿no? La Biblia dice, amar a su esposa. ¿No? Amar a su esposa como Jesucristo murió en la cruz. Esta es la ley. También la Biblia dice, obedecer a su esposo, ¿sí? Como la iglesia obedeció, ¿sí? Esta es la ley. Si obedecemos esta ley, no hay problema. Todo solucionará el problema, pero no hacen esto, siempre ocurren los problemas. Cuando estaba en Corea, yo encargaba la reunión, grupo de jóvenes, más o menos 700 jóvenes, miembros. Algunos se casaron, algunos no. A veces me acercaron para conversar, consultar su relación de matrimonio. De verdad, yo no sabía mucho a su vida. Yo no soy Dios, ¿sí? Yo no sé acerca de su vida, acerca de su relación, pero sé la ley de Dios. Aquí la Biblia dice, sí, esposo ama a su esposa hasta la muerte, sí. Eso no es fácil. Esta es la ley. Esposas obedecen, ¿sí? Esta es la ley. Pero si ellos entienden, algunos viven de esa manera. Sí, esta es la ley como gravedad, ¿sí? Entonces, si viven de esa manera, todo solucionará. Pero algunos no viven. Sí, entiendo, pastor, pero eso es muy difícil. Eso no viven de esa manera, no solucionará. Yo lo vi, un matrimonio casi estaba a un punto de dividir. Era muy serio. Yo no sabía acerca de su vida, pero sí, hermano, aquí dice así, ama a su esposa hasta muerte. Sí, él aceptó, obedece a su esposo, ella también aceptó y vivió y solucionó. Sí, se veía muy serio, pero solucionó. ¿Por qué? Esta es la ley, esta es la ley. Pero algunos, muy lamentablemente, parecía tiene una buena relación, no tiene mucho problema serio, pero ellos vivían de su manera, lamentablemente separaron, ¿sí? Sí, a veces ocurren estos problemas en la iglesia, pero pruébelo. Eso no es complicado, ¿sí? Fácil, simple, pero el problema es mi corazón. La ley es muy simple, ¿sí? La ley, pero mi corazón. La iglesia de Corinto también. Dios también quiere ver nuestro corazón. Por eso nos permite varias situaciones. Dios sabe todo. Para ver nuestro corazón, para hacernos entender nuestro estado. Aquí, Ageo capítulo 1, 7. Ageo 1:7, miremos en la pantalla, leamos juntos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Vamos a meditar nuestros caminos. Dios examina y prueba nuestra fe y nuestro corazón. Entonces, ¿qué es lo más valioso en nuestro corazón? Dios, el Evangelio, la iglesia o yo mismo o mi familia. Alguien dice, para mí Dios es el más importante, pero ¿es valiosa la iglesia? ¿De verdad la iglesia es más importante que la familia? Algunos dicen. Por eso,
Cuando uno sacrifica algo sobre familia por la iglesia, algunos dicen que son necios. ¿Cómo piensan ustedes? Tenemos que pensar bien en esto. ¿Qué es la familia? ¿Qué es la cabeza de la familia? La Biblia dice que la cabeza de la familia es el hombre. Aquí, 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo, ¿no? Dios es cabeza de la iglesia, ¿no? Por favor, no lo malentiendan. Esto no significa que los hombres son superiores a las mujeres, no. Esto es un orden en el hogar que Dios decidió, Dios fijó. La cabeza de la familia es el hombre. Tiene este significado muy importante, ¿no? Pues, ¿qué es la iglesia que dice la Biblia? La iglesia es el cuerpo del Señor, ¿no? Por eso aquí, 1 Corintios 12:27, miremos en la pantalla, leamos juntos. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Sí? La Biblia define de esa manera. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. Por lo tanto, la iglesia misma es el Señor. Podemos decir así. Por eso Dios obra a través de la iglesia, cuerpo de Cristo. La cabeza de la familia es el hombre y la cabeza de la iglesia es el Señor. ¿La iglesia es menos importante que la familia? ¿Cómo piensan? No. Por eso debemos pensar en este concepto como cristiano, ¿no? La iglesia no es menos importante que la iglesia, que la familia. Si ponemos prioridad en esto, Dios automáticamente soluciona nuestro problema. Si Dios es importante para mí, sinceramente la iglesia también es importante. ¿Por qué? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Somos miembros de esta iglesia. La cabeza de esta iglesia es Cristo. Podemos decir que la iglesia es Dios mismo también. Por eso yo amo a Dios. Significa yo amo a la iglesia. Dios guarda la familia que sirve a Él perfectamente en la iglesia. Todo conectado. Cuando la iglesia vive, el hogar también vive. ¿Cómo somos cristianos? Si somos cristianos verdaderamente, se aplica este principio, esta ley como gravedad. ¿Sí? Cuando la iglesia vive, el hogar también vive. Nosotros conectados con la iglesia. Cuando muere la iglesia, el hogar también se va a morir. Es muy lamentable. Es muy triste. Por eso el apóstol Pablo dice a los santos de Corinto que la iglesia es muy valiosa e importante. Por eso, muy anhelosamente les dijo de esa manera: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el amor de Jesucristo, porque tiene muchos problemas en esta iglesia, porque tiene muchos problemas el cuerpo de Cristo. Con este corazón anheloso les aconsejó, ¿sí? Rogó de esa manera, que habléis todos una misma cosa, ¿sí? Aquí 3 cosas. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sí? Mismo parecer. Dice que estéis perfectamente unidos. ¿Por qué? Porque la iglesia es muy importante, la iglesia debe estar unida. Si la iglesia no está unida, Dios no puede trabajar. Un cristiano maduro lo hace, que la iglesia pueda unir por uno. Estar unida
la iglesia significa que la iglesia está sana, ¿sí? Está sana. Si no seamos uno juntos en la iglesia, ya no habrá obra de Dios a través de nosotros, ¿sí? La iglesia sana, nuestro hogar es sano, yo también sano. Entonces, ya no habrá obra de salvación de nuestro alrededor si no es sana la iglesia. Para la iglesia, su cabeza es el Señor, por eso en la iglesia se debe mostrar la voluntad de Dios, voluntad del Señor. No debemos encubrir su voluntad por tener conflictos pequeños entre los hermanos en la iglesia, ¿sí? De igual manera, la iglesia estar unida y estar sana bajo la cruz. No olvidemos la esencia de la iglesia. Tenemos que esforzarnos en ser uno en la iglesia, ¿no? Por eso, tenemos que reflexionarnos. ¿Acaso yo soy una persona que produce un conflicto o no en la iglesia? Debemos pensar siempre. Tenemos que recordar que la iglesia es el cuerpo del Señor y somos las partes de este cuerpo, partes muy importantes. Tenemos que reflexionar que para nosotros la iglesia es la más importante o no. El Señor quiere que nosotros tengamos el corazón perfecto hacia la iglesia, ¿sí? Semana pasada teníamos el seminario, ¿sí? Una semana muchos hermanos escucharon la palabra de Dios, ¿sí? Y recibieron unas almas y participaron en nuestra iglesia. Deben crecer ellos en el amor de Dios, pero nuestro papel de los hermanos anteriores es muy importante, ¿sí? Somos un miembro de la iglesia, debemos recibirlos, ¿sí? Con amor, pero cuando venga nuevo hermano, pero tiene un conflicto entre los hermanos, lo vean, es muy triste, ¿no? No puede trabajar Dios. Y también ahora nuestra iglesia tiene muchos planes. Ayer conversé con un especialista para reconstrucción, ¿sí? Remodelación de la iglesia, un proyecto muy grande. Entonces, él entendió, lo queremos y me dio algunas informaciones. Entonces, uno por uno vamos a hacer. Pero para hacer este trabajo, debemos ser uno, ¿sí? Como aprendimos hoy, ¿sí? Cada persona tienen los pensamientos, ideas, opiniones, convicciones, pero si decidimos uno en la iglesia, vamos a hacer juntos, con mismo corazón, ¿sí? Misma mente, hablamos misma cosa, mismo parecer, ¿sí? Así podemos realizar este trabajo con bien. Por eso, oren mucho por la iglesia, el trabajo de la iglesia, ¿sí? Todo conectado al Evangelio. Es muy precioso. Entonces, cuando la iglesia sea sano, ¿sí? Sana, nosotros también podríamos sanar, ¿sí? Ser sano. Entonces, con este principio vamos a vivir más fuertemente para la iglesia, para el Evangelio de Dios. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra preciosa. Ayúdanos
y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra, y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Tenemos muchos planes de la iglesia, especialmente vamos a hacer reconstrucción de la iglesia. Haznos ser uno en Cristo para que podamos realizar todo este trabajo para tu gloria. Queremos que sea glorificado a ti a través de nuestra vida adecuada en la iglesia. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.